Hola, hola a todos. Para mí, como siempre, es un placer tenerlos aquí en nuestras capacitaciones. Espero que todos ustedes estén bien. El día de hoy, pues vamos a tener una capacitación bastante interesante que también hace parte de todo lo que es estas inspecciones de redes contra incendio y es la parte de detección y alarma, que de pronto nosotros como bomberos tenemos un poquito ahí relegado porque pues estamos más acostumbrados y estamos como más familiarizados con los temas de agua. Entonces, hoy vamos a tener esta capacitación, pero pues para empezar, como siempre, vamos a revisar nuestras reglas del juego siempre. Entonces, ven que estoy por acá mirando que nuestro capacitador está todavía desconectado, entonces esperemos un momento. Pero para ahora, entonces vamos a empezar con nuestras reglas de siempre. Recuerden, todos ustedes, por favor, que si en algún momento la conexión se les cae, si en algún momento ustedes se salen de la capacitación, con el mismo link que entraron al principio pueden volverse a conectar, ¿sí? Hoy de pronto les puedo estar ayudando un poco más cerca porque no voy a estar dictando la capacitación directamente, sino los voy a estar acompañando aquí como un co-host. Entonces es importante que para las próximas capacitaciones, las capacitaciones que doy yo, ustedes tengan en cuenta estas instrucciones, ya que pues no puedo estar al tiempo manejando el enviarles link, el contestarles por WhatsApp y estar dando capacitaciones al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces quiero por favor pedirles ese favor, recordarles que si en algún momento por cualquier circunstancia ustedes se desconectan de la capacitación, es bien importante que se vuelvan pues a conectar, ¿sí? Con el mismo link que ustedes se conectaron inicialmente. ¿Listo? Las preguntas se hacen por chat, ¿sí? Por el chat. En el momento que ustedes quieran hablar, por favor, levanten la mano. Yo les habilito el micrófono si es el caso que ustedes quieran preguntar algo. Entonces, es bien importante que, que pues participen, ¿sí? La idea de estas cosas es que ustedes pregunten, que ustedes participen, que ustedes puedan estar ahí pendientes y activos y participando pues en la capacitación. Quiero pues empezar con lo mismo que pues de alguna forma siempre presentamos. Quiero decirles que las capacitaciones siempre ven mi pantalla aquí ya de YouTube. Quiero invitarlos al canal de YouTube, ¿sí? Aquí en Fire and Safety, nuestro canal de YouTube, donde en video ponemos todas las capacitaciones que podemos hacer cada viernes, ¿sí? Para las personas que de pronto quieran volver a estudiar, quieran volver a recordar o que simplemente no pudieron participar en el horario online. Pues aquí van a quedar todas las capacitaciones que estamos dando. Aquí ya están las primeras 3 capacitaciones que hemos dado este año. Sí, hicimos la primera capacitación de lo que fue la introducción a la ingeniería de protección contra incendio, donde hicimos como el general de lo que íbamos a tratar en estas capacitaciones. Y acá está ya la segunda capacitación, que se nos fueron 2 capacitaciones puntualmente con el primer tema, que fue la seguridad humana. ¿Listo? Entonces, ya el tercer tema, ya estas 2 capacitaciones tenemos parte 1 y parte 2 de seguridad humana y nuestro tercer tema, que sería toda la parte de detección y alarma, es lo que vamos a empezar hoy. Entonces, no siendo más, yo quiero saber si de pronto hay preguntas. Acá miremos el chat que nos dice. Carlitos, cuéntame si ya te puedes compartir pantalla, ya te autoricé. Eh, y ya vamos mirando. Entonces, buen día para todos. Aquí voy a leer un poquito lo que nos dicen en nuestro chat. Bomberos de Cali, bienvenidos. Betania, Antioquia, bienvenidos. Por acá está Oscar, Martica de Bomberos en Cali. Buenos días a todos. Bomberos en Cali también. Jorge Enrique Caojo, Jorge Montiel, bienvenido. Quiero hoy presentarles al ingeniero Carlos Guerrero, que es un excelente ingeniero en todo el tema de contraincendios. Es
puedo decir que es uno de mis buenos amigos del gremio y por eso pues lo invité a esta capacitación, porque la idea es que ustedes puedan tener los conocimientos de las mejores personas que puedan tener en cada uno de los temas. Entonces, Carlitos, mil y mil gracias, bienvenido pues a esta capacitación, bienvenido a Fire and Safety, tú sabes que las puertas siempre están abiertas aquí para ti y pues el público es todo tuyo. Hoy vamos a ver todo el tema de detección y alarma, que yo sé que tú eres de los más pilos que yo conozco en este gremio. Entonces, bienvenido y muchísimas, muchísimas gracias. Por favor, si quieres, déjanos conocerte ahí en la cámara y ya todo tuyo. Ya voy compartiendo ahorita cuando termines tu presentación. Entonces, ya las diapositivas, ¿listo? Bienvenido y muchas gracias. Gracias de nuevo, Dianita, gracias a Fire and Safety por esta invitación, gracias a todos los que se conectaron, espero que sean de gran ayuda para todos, igualmente para mí, pues obviamente la idea es aprender también de ustedes. Gracias por la oportunidad y espero que no sea la última invitación. Bueno, mi nombre es Carlos Para Guerrero. nada, espero tenerte muy seguido por acá. Mil gracias. Carlos Guerrero, me desempeño como coordinador de tecnología de soporte técnico de la empresa Texas. Tengo 22 años en sistemas contra incendio, tengo 26 años graduado como ingeniero electrónico, 16 como certificado especialista en protección de incendios. Tengo un poquito más, 17 años como graduado como bombero profesional, ejerciendo voluntario desde el año 96, 97. Y bueno, estudioso este tema y nada, a la orden para todos ustedes, los que estén ahorita en vivo conectados y posteriormente los que vean por el canal de Fire and Safety esta conferencia. Vale, Carlitos, muchísimas, muchísimas gracias. Y entonces voy a compartirte entonces pantalla para que ya tú tengas el público todo tuyo. Dígame si ya ven todos ahí. Sí se ve. Listo, entonces, Carlitos, muchísimas gracias y creo que empecemos. No olviden, por favor, que si en algún momento se cae la conexión, porque suele pasar, por favor, se pueden conectar con el mismo link inicial. Bueno, por favor, gracias. Listo. Sí, vamos con la siguiente, Dianita, por favor. Bueno, esto es un poco lo que les comenté. Ya eh, hablamos de esto. Si quieres pasar a la siguiente. Ok, ¿qué es lo que vamos a conversar hoy? Seguro vamos a refrescar algunos conocimientos, vamos a recordar. Bienvenida las anécdotas que tengan, experiencias, las podemos conversar. Una pequeña introducción, vamos a hablar largo y tendido de definiciones, como para estandarizar un poco todo lo que estamos conversando. Y vamos a hablar de tipos de tecnología, básicamente de los sistemas convencionales y los sistemas inteligentes. Vamos a pasear un poco por los dispositivos de notificación. Vamos a tener unas 3 diapositivas de dispositivos de notificación, los anteriores largo y tendido de iniciación. Vamos a hablar un poco de diseño, de la normativa. Es importante que sepamos cuando entramos a una instalación, podamos ver rápidamente, hablando en positivo, de que todos los dispositivos están instalados correctamente según la norma. Entonces, Estaba habilitado el audio. seguro es un ¿Cómo es que repaso se para cambia el ustedes, nombre? pero lo vamos a recordar, digamos, esa parte de diseño. Y por último, inspección, prueba y mantenimiento. Sé que muchos de nosotros hacemos inspecciones a las empresas, entonces un rápido recordatorio por por la filosofía, digamos, en general, de qué consiste la inspección, prueba y mantenimiento. Adelante. Ok. Hay varias normas que tratan los sistemas de detección de alarma de incendio. Esta conferencia está basada en la NFPA 72. Del lado izquierdo tienen la última edición, la 2019. De la foto derecha tienen la última edición en español,
la 2016. Pero obviamente hay más normas, pero bueno, nos basamos en esto. Siguiente, tenemos la norma colombiana de sismoresistencia, la europea EN64, que tiene que ver solamente con sistemas de detección de alarma de incendio, pues como recordatorio, pero en definitiva nos basaremos en la NFPA 72. Siguiente. Esto es una pequeña foto de los dos mundos que existen en los sistemas de detección de alarma de incendio. Lo vamos a ver detalladamente más adelante, pero esto es una abrebocas. Del lado izquierdo tenemos un sistema convencional de detección de alarma de incendio, su panel de control y sus dispositivos periféricos. Del lado derecho igualmente, pero un sistema inteligente de detección de alarma de incendio, con sus periféricos que pudieran incluir sistemas convencionales. En el medio tienen un panel de voz evacuación que digamos que puede ser compartido por ambos mundos. Ok, definiciones. Aprobado, básicamente aceptado por la autoridad competente. Los bomberos tienen que ver mucho en esto, entonces es bueno que, como lo estamos diciendo, es recordando algunos conceptos o los más importantes para mí en los sistemas de detección de alarmas de incendio. La autoridad competente, en definitiva, es quien da la aprobación, ¿verdad?, de los equipos, materiales o sistemas que vayamos a instalar. En este caso, para los sistemas de detección de alarma de incendio. Es decir, hay otras autoridades competentes para otras disciplinas de ingeniería. No, vamos a abocar en este caso a lo que tiene que ver con incendios. Certificado o listado. Es básicamente... Carlitos, espérame que yo quería aquí que tú estabas definiendo el tema de autoridad competente. Quisiera que ahondáramos un poquito, pues que aquí en Colombia puntualmente estamos como un poco cojitos en esa definición. ¿Y quiénes podrían en este momento actualmente en Colombia cumplir esta función y de pronto de qué manera los bomberos podríamos trabajar para volvernos esta autoridad competente en los temas como tal de sistemas contra incendio? No sé si puedas andar un poquito en eso y Sí, estoy sí, tienes... interrumpiendo, qué pena. No, tranquila. Tienes toda la razón. En Colombia no está como perfectamente definida la autoridad competente. Mi opinión personal, y esto es muy personal, es que los llamados a compartir la autoridad, porque digamos que en algunos negocios pudiera ser compartida, pero en general, la autoridad competente debería ser los bomberos de Colombia. Obviamente para esto tienen que continuar con sus estrategias de capacitación interna en lo que tiene que ver con bomberos y en lo externo, porque los bomberos para mí son mucho más que atender incendios, ¿no? Por ejemplo, tener conocimientos basados en normas de incendio es bien importante, es decir, conocer la teoría, poder realizar inspecciones y testificar pruebas de terceros, es muy importante. Entonces, para mí, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, los llamados a ser los jefes de las diferentes autoridades competentes, porque pudieran en algunos casos compartir con aseguradoras, se pudiera compartir con inspectores de corporativos, se pudiera compartir con autoridades petroleras, pero en definitiva, la cabeza, en mi opinión personal, la cabeza en Latinoamérica de la autoridad competente, en algunos casos compartidas, en otros no, debería ser los bomberos de cada país, dependiendo de su división geográfica, ¿no? Estadales, municipales o nacionales, pero en definitiva sí, en Colombia nos hace falta esa definición estructural y el peso específico de autoridad que debería tener la autoridad competente. Totalmente de acuerdo contigo, y este es uno pues de los objetivos en los cuales Fire and Safety, los aliados que nos acompañan en estas capacitaciones, tenemos responsabilidad para que ustedes en algún momento puedan llegar, tal vez no legalmente, pero sí con conocimiento y con respeto, poder ser esa autoridad competente. Ojalá algún día podamos hacerlo legalmente, pero mientras tanto, por lo menos con conocimiento y respeto, es como la idea, Carlitos. Correctísimo. Listo, entonces sigamos. Gracias por esa aclaración.
Certificado o listado. Es muy importante que los dispositivos que usemos para protección contra incendio estén certificados para ese fin, ¿no? Entonces, estos son equipos o materiales que están incluidos en una lista pública y que obviamente están aceptados por la autoridad competente. Típicamente en América tenemos UL y la versión canadiense y FM, pero hay muchas más, hay muchas más. Hay sellos de calidad europeos, asiáticos, australianos, CE es el europeo, de la Comunidad Europea. Entonces tenemos que estar abiertos a ir un poco más allá de FM y UL, pero bueno, de hecho la norma no lo restringe ni nombra ningún laboratorio o ninguna de estas organizaciones. Típicamente usamos UL y FM, pero en realidad hay muchas otras más que las acepta la norma, porque es una definición genérica. Entonces, como bomberos que somos, debemos estar abiertos también a otros listados diferentes a UL y FM. En este línea de certificaciones tenemos aquí ejemplos de esto. La foto de su lado derecho es una luz estroboscópica listada para exteriores. Es decir, ella puede llevar 365 días al año sol y agua y va a funcionar en perfecto estado. No va a crear puestas a tierra, que son típicos de cuando los sistemas eléctricos se mojan, ¿verdad? No va a crear puestas a tierra, no va a crear ningún problema eléctrico por su condición, que es estar en la intemperie, ¿no? Entonces, esto está listado, esta luz estroboscópica está listado para esa aplicación. Del lado izquierdo tenemos otra luz estroboscópica listada para área clasificada. Entonces, no podemos instalar cualquier tipo de dispositivo en área clasificada. Las áreas clasificadas tienen varias, valga la redundancia, clasificaciones, entonces tenemos que respetar eso. En la siguiente lámina vemos del lado izquierdo una estación manual para área clasificada, especialmente para ser instaladas en área clasificada. Esto me asegura que no en esa atmósfera peligrosa no vamos a tener ningún problema. Del lado derecho tenemos una estación manual para intemperie. Lo mismo, del lado izquierdo me asegura que no va a tener problemas en el ambiente en el cual se está desarrollando la actividad, y del lado derecho no vamos a tener problemas eléctricos, puesta a tierra o fallas en el lazo, por ejemplo, por usar una estación manual no listada para intemperie. Entonces tenemos que respetar los listamientos. En la siguiente lámina tenemos del lado derecho una sirena y luz estroboscópica de pared para interiores, el cual tiene una características de instalación y de diseño. Y del lado izquierdo tenemos la misma luz y sirena, pero listada para techo. Las de techo se pueden instalar hasta 9,1 metros, mientras que las luces y sirenas, las sirenas luces estroboscópicas para pared, tienen máximo una altura de instalación de 90 pulgadas. Entonces, como se darán cuenta, ambas son para interiores. Como se dan cuenta, dependiendo del dispositivo, tenemos que respetar su listamiento. Entonces, estas son muchas de las cosas que podemos ver fácilmente. Pregunta. Sí. Pregunta. Aquí habemos muchos que no tenemos ni idea literalmente de qué es una luz estroboscópica, de qué es una estación manual de alarma. Entonces, pues no sé hasta qué punto nos puedas contar qué es una estación manual de alarma, qué es una luz estroboscópica, pues inclusive antes de que nos digas que esto es para pared y esto es para techo, no, es una pregunta. Aquí estamos con conceptos súper básicos, Carlitos, lo siento. Sí, no, pero están, lo que pasa es que están en orden alfabético, entonces certificación está primero que estación manual. Pero listo, entonces no dije nada, lo siento. Sí, lastimosamente está en orden alfabético, entonces está primero certificado, pero está estaciones manuales, no solamente estaciones manuales de aborto, de descarga. A ver, gracias, perdón. Sí, está, tranquila. Entonces, como les decía, estos son, si tenemos estos tips, y claro, al entrar a una instalación sin hacer ningún cálculo, sin hacer mayor
actividad, podemos, si estamos familiarizados con los dispositivos, podemos rápidamente darnos cuenta de que los dispositivos instalados por área están bien, bien ajustados a su listado, ¿no? Bien especificados. Siguiente, por favor. Ok, aquí vemos, por ejemplo, y no hay que saberlo todo, ¿no? Es imposible que uno conozca la forma geométrica, la presentación de cada marca y modelo de cada dispositivo. Eso no pretendo con esta presentación, ni es el espíritu de la norma, ni el espíritu de los conceptos básicos, conocer eso, pero sí saber dónde buscar la información. Eso sí es importante. Ya fijan ustedes de inspectores, fijan ustedes de inspectores de bomberos, fijan ustedes como sean protagonistas como instaladores, como interventores, no tenemos por qué saberlas todas, pero sí debemos saber cómo hallarlo. Por ejemplo, en esta foto tenemos una luz sirena instalada al lado de un sensor de humo en el techo. Bueno, ¿por qué no? Pudiera ser. ¿Qué tenemos que hacer? Solicitar a la persona encargada, puede ser el usuario final, la hoja técnica de ese dispositivo. A primera vista, a mí me pareciera que no está listada para techo, pero bueno, debería confirmarlo. En la siguiente lámina vemos un extracto de la hoja técnica del modelo de esa luz sirena. Es una de marca Edwards, ese es el modelo. Dale un clic, Dianita, por favor, un solo clic. Y nos damos cuenta que esa sirena luz estroboscópica está diseñada para pared, para muro. Luego, no podemos instalarla Sí, en ahí techo. está claro que dice Walker, eso es tal cual, sí señor. Entonces no podemos, lastimosamente, no podemos usarla para pared. Entonces, ¿Y por qué podría, o sea, independientemente de que la sirena diga que sea pared o que sea techo, por qué, o sea, técnicamente, por qué no podríamos utilizar la misma? bueno, hay varias razones, te puedo decir dos rápidamente. Una, las de techo están diseñadas, se permiten instalar hasta 9 metros. Entonces, el patrón de descarga, el patrón de la luz estroboscópica está diseñada para hasta 9 metros. Entonces, esta de pared que está instalada en techo, tal vez a 9 metros de altura, no dé las candelas necesarias para notificar a los ocupantes. Entiendo. Tal vez en una de oficina a 2 metros de altura pudiera ser que me dé el patrón por la cercanía, pero como se pueden instalar hasta 9 metros y las de pared solamente hasta 90 pulgadas, es decir, 2,25 metros, entonces no funcionaría. Lo otro es el patrón, ¿no? Las de techo son una media esfera. Entonces, está pensada para que su patrón se dispersa en 360 grados, no así las de techo, no así las de pared, perdón. Perfecto, gracias. En la siguiente lámina, pues simplemente vamos a ver, dale otro clic, tachamos, pues simplemente, dependiendo de nuestro papel en la instalación, deberíamos solicitar amablemente cambiar esa luz sirena, o nosotros mismos, si somos instaladores, cambiarla, ¿no? Continuamos, detector. Por ser ingeniero electrónico, mis palabras son muy exactas, ¿no? Entonces, yo llamo detector a todo lo que sea convencional. En el mundo de los sistemas conduciendo podemos llamar indistintamente detectores y sensores de humo, de calor, de cualquier variable física. Pero bueno, para mí un detector está en el mundo convencional, claramente está en el mundo convencional, y es un equipo que está diseñado para responder a un estímulo físico, ¿no? No importa cuál sea, puede ser combinación de humo, calor, llama, metano, gases, CO. Entonces, y que lo tenemos a un sistema convencional. Básicamente porque es como un interruptor. Independientemente
que, por ejemplo, los detectores de llama y gases tengan valores analógicos de 420 miliamperes o de 0,5 voltios, en el mundo se siguen conectando en el mundo convencional como un switch. Y así lo vamos a tratar. Como les dije, comúnmente se le llama sensores. En lo personal es un error, pero es aceptable. Típicamente son no direccionables. Quiere decir esto que los detectores de llamas y los detectores de gases, que lo usamos típicamente para fire and gas, lo podemos usar con cualquier panel de control, marca o modelo. ¿Ok? Necesitamos un módulo que no los comunique, pero en general es válido usarlo con cualquier panel de control. Esa es la ventaja de los dispositivos convencionales caros, como los detectores de llama o gas. Pero los de humo, calor, que son más económicos, pues igualmente se pueden usar con cualquier panel de control, hablando del mundo convencional. En la siguiente lámina tenemos la foto de un detector de calor para área clasificada, y en toda la conferencia vamos a tratar de ver diferentes, no los clásicos, sino diferentes tipos de detectores y sensores para que nos acordemos que no todo está en el mundo de oficinas, no todo es el mundo de bodegas. Tenemos un mundo muy grande en Fire and Gas, en el sector petrolero, petroquímico. Fire and Safety es especialista, y Dianita Neto en esta área. Entonces, el mundo de los sistemas de detección de alarma de incendio es muy grande, mucho más allá de lo que muchos de nosotros conocemos. Entonces, están diseñados especialmente para áreas clasificadas. Los detectores de calor para áreas clasificadas aparecen en un lápiz, se colocan típicamente en los techos. Tenemos también el detector lineales de calor. Es un cable que hace un cable con un recubrimiento especial, un aislante, que al reaccionar con el calor se detecta el incendio, ¿no? Esa cobertura está listada para una temperatura específica, ¿ok? Entonces, cuando ese aislamiento reacciona a la temperatura de diseño, entonces los cables internos que van desnudos hacen contacto, hacen un cortocircuito y envía señal al módulo o panel particular que esté supervisándolo, originando la alarma o la señal para la cual está programada. Esta es la presentación, vienen en rollos, pareciera un cable FPL normal, pero no, es un cable, obviamente el precio es mucho mayor, es un cable específicamente para detectar calor de forma lineal. Detectores de gas, lo habíamos nombrado antes, es un dispositivo que detecta la presencia de gas en el aire y que a un determinado ajuste de concentración, pues va a dar una alarma. Como le dije, los detectores de gas, aunque se conectan en la mayoría de los casos de forma convencional a los paneles de control, hay algunas pocas marcas que tienen módulos para leer los 420 miliamperes que tiene el detector de gas, pero bueno, quitando ese ejemplo muy particular, los detectores de gas conectamos directamente como son convencionales, a un panel de control, pudiendo leer de él alarma o avería, ¿vale? La alarma dependiendo del ajuste que coloquemos. Ahí en esta foto tenemos un ejemplo de un detector de gas, en ese caso particular es de metano. La nariz, él tiene un transmisor, que es la electrónica y toda la inteligencia que tiene para esto, y tiene la nariz, la cual hay que pedirla dependiendo del gas que esperamos se pueda predecir una fuga, y del cual tenemos que monitorear, ¿ok? Esa concentración. Detectores de humo de tipo haz reflejado o proyectado, hay de esos dos tipos, es una luz invisible entre un emisor y un receptor, o entre un emisor receptor y una pantalla, que el humo al cruzarlo, entonces genera una señal de alarma. Típicamente es usado para áreas grandes, bodegas, áreas abiertas, que nos ayuda a disminuir los costos de instalación y luego los costos de inspección, prueba y mantenimiento. Acuérdense que
Es muy importante en los sistemas contra incendio, no importa de qué tipo, no solamente un buen diseño, una instalación acorde al diseño, sino también luego de la entrega, de recibir los sistemas, iniciar con el programa de inspección prueba de mantenimiento. En la foto ven un detector de este tipo, también llamado BIM Detector, y en la parte inferior tienen algunas marcas, tienen estación de prueba y reset para evitar subir con un elevador a hacer la prueba. Esta prueba es válida por el fabricante. En la siguiente diapositiva tenemos un detector de humo tipo muestreo de aire o por aspiración. Lo que hace, tiene una malla, una red de tuberías de CPVC y todo el tiempo está sensando el aire. Aspira, y de ahí su nombre, el aire en el ambiente por las tuberías de CPVC típicamente de color naranja, las lleva al detector, que el que ven aquí en la parte inferior de la foto, el que analiza el humo y dependiendo de, de las partículas, la concentración de humo, va a dar algún nivel de alarma. Tiene un ventilador que es el que produce la aspiración y analiza los productos del aire que se trae. Aquí tenemos otra foto. La foto anterior era una versión para oficina. Del lado izquierdo tiene una versión industrial. Estos detectores de humo por muestreo de aire o por aspiración tienen un programa para poder ajustar al inicio la puesta a punto y luego si queremos algunas variaciones para poder comunicarnos con ellos y hacer los ajustes que sean particulares para la instalación. Detectores de llama, también los habíamos nombrado, básicamente detecta la presencia de llama y genera una señal de aviso. Son usados típicamente en Fire and Gas y casi siempre, bueno, es poco los que he visto que no sean de una vez listados para área clasificada, ¿no? Es por esto que se utilizan mucho en Fire and Gas. Aquí tienen un ejemplo. Este está instalado en intemperie, no está instalado en un área clasificada, pero bueno, igualmente resiste el castigo del agua y sol por 365 días al año. Entonces, este está instalado en intemperie. ¿Puedo hacer una aclaración aquí, Carlitos? Claro que sí. Debemos tener en cuenta que de acuerdo a los materiales, combustibles o inflamables que nosotros podamos tener en los diferentes escenarios o en las diferentes áreas que vamos a proteger, es adecuado poner de pronto un detector de humo, poner un detector de llama, un detector de gas, porque no siempre los detectores funcionan para todos los productos. Si hay productos que arden y de pronto no dan humo, entonces es necesario detectar la llama, o es de pronto necesario detectar una temperatura en un tanque, que es más fácil de pronto el detector lineal de calor. Entonces, en esto es muy importante y yo siempre hago énfasis cuando de pronto doy mis cursos de diseño puntualmente, en que los análisis de riesgos, en conocer los materiales es súper importante para poder saber qué es lo adecuado tanto en detección como en extinción. ¿Sí? Entonces, por eso, Carlitos, ahorita les está mostrando los diferentes tipos de detección que pueden haber para poder identificarlos y ya con un buen análisis de riesgos se pueda prever con cuál nos vamos mejor. ¿Listo? Eso era como el comentario que quería hacer. Correcto, correctísimo. Sensor. Como les dije, la gran diferencia entre sensor y detector es que el sensor está en el mundo inteligente. Igualmente es un dispositivo que detecta un estímulo físico, lo habíamos visto, humo, calor, ambos, CO2, hay multicriterio, en un sistema inteligente. Porque internamente él posee una electrónica que le permite sensar la variable física, es decir, qué porcentaje de oscurecimiento, cuántos por pie, cuántos grados centígrados está en el ambiente. Entonces, los sensores obedecen a una curva, mientras que los detectores simplemente son on-off. Cuando llegan a su porcentaje de oscurecimiento por pie
o a los grados centígrados en el cual por fábrica se realizó, cuando llegan ahí, pues simplemente dan la alarma. ¿Cuál es entre tantas, otra diferencia que hay, o un par de diferencias importantes? Una, no es lo mismo obscurecerse en un mes, por ejemplo, 2% de porcentaje por pie en un mes, que hacerlo en 10 segundos. ¿Cuál es la diferencia? Que si el oscurecimiento sucede en un mes, pues simplemente es sucio. No hay un incendio que dure un mes en mostrarse. Si el oscurecimiento es en 10 segundos, definitivamente es el inicio de un incendio. Los detectores, es decir, los dispositivos convencionales, no son capaces de hacer una curva tiempo, temperatura o tiempo oscurecimiento por pie. Si el detector de humo llega a su set point de oscurecimiento, por ejemplo, valor típico 2%, en un mes, pues él va a dar alarma. Él no va a poder saber que se oscureció en un mes. Él va a dar alarma. El sensor, es decir, el que está en el mundo inteligente, sabe que se sucedió en un mes, entonces va a dar una señal de mantenimiento. ¿Ven la gran diferencia? Mantenimiento, igualmente un detector de calor. Si sucede el aumento de temperatura en poco tiempo, pues es un incendio. Entonces, esos son tips de la diferencia, aunque en este mundo, como les digo, no solamente en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo, una cosa era mantenimiento, que te iba a dar una alarma de mantenimiento, y otra cosa era incendio. Correcto. El sensor al cabo de un mes te da una señal de mantenimiento. Todos los sensores son direccionables porque van conectados a un panel de control. En el mundo convencional, ¿hay detectores direccionables? Sí, sí hay. Son muy pocas marcas que tienen opciones convencionales direccionables, pero sí existen detectores direccionables. La direccionabilidad no es una característica de inteligencia, es decir, no todos los direccionables son inteligentes, todos los sensores inteligentes sí son direccionables, ¿ok? Porque todos están en el mundo, todos los sensores están en el mundo de los paneles de control inteligentes. Siguiente. Ok, aquí tenemos fotos de la base, los sensores van, que en realidad lo que se cablea es la base, y la cabeza sensora, el sensor como tal, pues lo conecto, y a la hora de un cambio, ya sea porque quiera cambiar el tipo de sensor, o por el tiempo se dañó, quiero cambiar el sensor, solamente hago es que dar un cuarto de vuelta, saco el sensor anterior, y con la misma puedo colocar el sensor nuevo, girando un cuarto de vuelta contrario. Y ya tenemos el cambio del sensor. Donde está la parte de trabajo es en instalar y cablear la base. Empresa instaladora, bueno, básicamente son los responsables de la apropiada instalación de los sistemas de detección de alarma de incendio, y debe hacerlo de acuerdo a un diseño, ¿no? Especificaciones, requisitos de NFPA y requerimientos locales y corporativos que apliquen, ¿no? Un instalador no puede ciegamente instalar lo que diga el plano. Tiene que haber un conocimiento asociado a la actividad que se está haciendo. Porque en términos generales, cualquier persona que tenga conocimientos de electricidad puede hacer la instalación, pero esta persona tal vez no tenga los conocimientos para hacer ciertos cambios o proponer cambios al diseño inicial. Entonces tenemos que ser cuidadosos en eso. Las empresas instaladoras tienen experticia y conocimiento en instalación de sistemas contra incendios. Espaciamiento es una unidad de longitud medida horizontalmente sobre la proyección del piso. Si tenemos pisos inclinados, los medimos contra la proyección del piso, y es básicamente un parámetro
para conocer la cobertura y ubicación, tanto en el diseño como después en el campo, de los detectores o sensores. Dependiendo del tipo de sensor, es su espaciamiento. Estaciones manuales. Aquí tenemos dos. En general, las estaciones manuales son para crear una señal de alarma de forma manual y normalmente indica un incendio, que estamos viendo un incendio. Hay de varios tipos: doble acción, acción sencilla. El doble acción es que tienes que levantar una aleta y después bajar una palanca para poder llegar a alarma. Hay de muchísimos tipos. Ya vimos en diapositivas anteriores, vimos para área clasificada, vimos para intemperie, pero en general, pues podemos también colocarlos convencionales o direccionables, ¿no? Convencional va directo a un zona de panel de control convencional, y el inteligente, la diferencia es que tiene un mini módulo en la espalda incluido, que hace que la estación manual convencional la convierta en direccionable. Entonces se comunica directamente en el lazo, se conecta directamente al lazo del panel de control inteligente. Carlitos, quiero hacerte una pregunta. ¿Te voy interrumpiendo cada vez que hayan preguntas en el chat o tienes un espacio para preguntas puntualmente? No, prefiero así porque tiene que ver con el tema. Si la respondo Listo. más adelante, lo digo, pero si no, bienvenidas. Listo. Dicen por acá, Juan José Villada nos pregunta: buenos días, ¿nos puedes dar ejemplos de casos en que se recomienda instalar el detector lineal? Gracias. Sí, tanques de, de almacenamiento de petrolero de techo flotante o fijo es una aplicación típica. Túneles es una aplicación típica. Bandejas de cable también es otra aplicación típica. Listo, Carlitos. Aquí inclusive quiero hacer una cuña de una capacitación que di el año pasado de líquidos inflamables y combustibles, que de pronto nos puede ampliar todo esto que nos estás contando, ¿sí? De cómo sería una instalación petrolera y qué tipo de sistemas se podrían utilizar en cualquiera de una de ellas. Entonces, como para que puedan ampliar. Esta es una capacitación que fue dictada por mí, fue dictada con ANRAS y fue dictada con INDEAN, entonces también la podemos encontrar en YouTube para que puedan entonces profundizar en este tema. Carlitos, mil gracias por la respuesta. De nada. Las estaciones manuales direccionables típicamente son para interiores. Ya cuando queremos estaciones manuales de aplicaciones específicas, por ejemplo, intemperie o área clasificada, vienen convencionales y uno los comunica al lazo con el módulo de monitoreo sencillo. Siguiente. Ok, aquí tenemos un ejemplo. La lado izquierdo es convencional, la habíamos visto antes. Para área clasificado, del lado derecho, tenemos una estación manual inteligente de una marca particular, en este caso, con una protección, un stopper para evitar falsas alarmas. Para mí no son falsas, sino Es un saboteo, pero bueno, accionamiento malintencionado. es correcto. Porque sobre todo las estaciones manuales de doble acción, con el codo, eso es imposible que sin querer uno la active, pero bueno, la foto del lado derecho es una direccionable y con el accesorio un stopper para evitar las falsas activaciones. Ok, tenemos interruptor de flujo, que es un dispositivo que simplemente en el mundo de la extinción, fíjense que no estamos divorciados, ¿no? Y ya Dianita ha hecho varios ejemplos de, por ejemplo, la parte de petrolera, no estamos divorciados. Los sistemas de detección de alarma de incendios son importantes, salvan vidas y deben ser bien diseñados, instalados y mantenidos. El interruptor de flujo típicamente está en los montantes y lo que nos indica es que en esa tubería hay flujo de agua. ¿Qué implica esto? Se rompió un rociador.
bueno, pudiéramos estar haciendo una prueba, pero bueno, una prueba de drenaje. Pero bueno, si no se está haciendo una prueba, se rompió el rociador y debemos atenderlo. Entonces el interruptor de flujo nos ubica fácilmente el área de cobertura de ese montante o de ese riser, ¿no? Y definitivamente es un equipo bruto, solamente me dice on o off. Cuando está en on, me activa el panel que está supervisado con un módulo de monitoreo y entonces avisa una alarma. La personalidad de la programación de los interruptores de flujo es alarma general. Módulo de monitoreo, lo hemos nombrado ya en varias ocasiones. Es un dispositivo direccionable que comunica, de entrada, que comunica los dispositivos convencionales con un contacto normalmente abierto con el panel de control. Hay algunas pocas marcas que también son capaces de supervisar contactos normalmente cerrados. Y seco, ¿no? En ambos casos tienen que ser contactos secos. Si tenemos contactos húmedos, entonces tendríamos que hacer una lógica para poder conectar ese dispositivo al módulo de monitoreo. Entonces, es de esta forma como los paneles de control inteligentes pueden supervisar dispositivos que no son ni de su marca ni de su protocolo de comunicación, ¿ok? Tienen Pregunta, varias opciones, ¿sí? ¿qué es un dispositivo húmedo y qué es un dispositivo seco? Un contacto húmedo y un contacto seco. El contacto seco es aquel que no entrega ningún voltaje. ¿Okay? Uno inclusive pudiera interrumpir fases o líneas de 24 voltios o 110 o 220 a través de ese contacto. El contacto húmedo entrega un voltaje, es decir, cuando está desactivado puede ser 0 voltios, pero cuando está activado entrega un voltaje. Los módulos de monitoreo no supervisan contactos húmedos. Hay que hacer una lógica para ese voltaje, llevarlo a un contacto seco y ahí sí que lo supervise el módulo de monitoreo. Pero básicamente es eso, que el contacto seco entrega un voltaje cuando se activa y el contacto, el húmedo y el contacto seco no hay voltaje en su trabajo. Perfecto, gracias. Los módulos de monitoreo pueden venir Carlitos, te pusiste mute. Estás en mute, corazón, y no te puedo poner. Perdón. Ok, listo. Aquí tienen en la foto el ejemplo de 2 módulos de monitoreo. Hay marcas que traen versiones de 2 entradas. Estos son 2 módulos de una entrada para supervisar o monitorear dispositivos convencionales. Panel de detección de alarmas de incendio, básicamente es la electrónica, la caja roja o gris que tiene dispositivos electrónicos, microprocesadores y quien es el que toma las decisiones del sistema de detección de alarmas de incendio en base a entradas y con esto él toma la decisión y realiza acciones con dispositivos de salida, ¿ok? Por ejemplo, los NACs son una forma de avisar, los circuitos de dispositivos de notificación. Puede ser convencional, como dije, algunos con la opción de direccionable o inteligente, en cuyo caso todos los dispositivos son. Te quedaste congelado un rato, entonces creo que los últimos 10 segundos no te los escuchamos. En los dispositivos inteligentes quedamos y los NAC. Ok, los NAC son circuitos de salida y son básicamente para controlar los dispositivos de notificación. Hay 2 versiones de paneles de detección de alarmas de incendio, paneles de control convencionales, en cuyo caso algunas pocas marcas tienen dispositivos direccionables, y los inteligentes o analógicos, en cuyo caso todos los dispositivos de iniciación son direccionables. Y hay marcas que incluso los dispositivos de notificación también son direccionables. Aquellos que son instalados para control de supresión de incendios
con agente limpio o CO2 tienen que estar listados para esto. Igualmente los que estén controlando válvulas de preacción o sistemas de diluvio, estos paneles de control tienen que estar especialmente panel. Este está listado, por ejemplo, para descarga de gases. Propiedad. Les puse este concepto de propiedad básicamente porque cuando uno hace servicios de IPM, se da cuenta que el dueño de la propiedad es el responsable del IPM. Lo nombramos más adelante, pero bueno, es toda instalación que esté bajo el control legal del ocupante, ¿no? Ya sea por contrato, porque lo tenga arrendado o porque sea de su propiedad. Servicio de inspección, prueba y mantenimiento, servicio IPM, programa que lo provee una empresa calificada o por un representante calificado del dueño de la propiedad, en el que todos los componentes del sistema condiciones son inspeccionados, probados y mantenidos, dependiendo de la norma que aplique para cada sistema. En el caso de los sistemas de detección de alarma de incendio, sería el capítulo 14 de la NFPA 72. Pero bueno, cada sistema pudiera tener una norma diferente. Sirena luz estroboscópica, pues es el dispositivo típico por excelencia de notificación. Consiste en una señal audible, ¿verdad? Con un patrón específico y una señal de luz destellante también a una frecuencia, hay como 2 o 3 frecuencias permitidas, y que se instalan en un NAC o circuito de dispositivos de notificación, que ese circuito es diferente al lazo de iniciación. Entonces van conectados a un NAC o a un módulo de control. Bueno, preguntas, Dianita, aquí cambiando de tema. Estamos sin preguntas hasta el momento. Como digo yo, Okay. o no han entendido nada o son repilos y han entendido absolutamente todo. Yo la verdad Correcto. trato de hacerte preguntas poniéndome en los zapatos de ellos y algunas preguntas parecen como que, oye, pero la ingeniera Diana no sabe nada. No, es más como poniéndome en los zapatos de ustedes que yo sé que están iniciando y que pues el mundo de la detección no es del manejo de muchos bomberos. Entonces, por eso es que te hago a veces preguntas muy básicas. Disculparás, Carlitos, ¿no? No, perfecto, te entiendo perfectamente. Listo. Hay una premisa bien importante en la NFPA 72 de que la tecnología no es obligante ni limitante. Es decir, la tecnología en los sistemas de detección de alarmas de incendio no es como el celular. O sea, no es que cada vez que saque una marca su barco insignia, su última versión, vamos y lo compramos y lo instalamos en nuestra planta. No. Entonces, no necesariamente para tener un sistema que esté protegiendo realmente las vidas, tiene que ser lo último en tecnología. Simplemente con que esté bien diseñado, sea listado, esté bien instalado y además mantenido, con eso pudiera ser suficiente para salvaguardar vidas, que es en último Nuestro el objetivo objetivo principal primario. siempre. Correcto, Sí, total. correcto. Entonces quería dejarles esta premisa aquí. Bueno, lo hemos nombrado ya con anterioridad. Hay 2 grandes submundos en los sistemas de detección de alarma de incendio: el convencional y el analógico, que son inteligentes. El convencional, las características son básicamente que pocos NACs o pocos circuitos de notificación por panel manejan también poca intensidad de corriente. Si quieres darle una lámina, Dianita. Adelante. Ok. Es un panel manejador de circuitos, detección por zonas, es decir, tenemos muchos dispositivos de iniciación, llámese detectores y estaciones manuales, en un solo par de cables y no tenemos la ubicación exacta, ¿no? de donde está el evento. Notificación por zonas básicas y muy pocos circuitos de notificación y de poca intensidad de corriente por panel de control. Esto hablando del convencional, Anita.
detectores, lo habíamos conversado. No existen los avisos de mantenimiento, simplemente da la alarma o se daña. En general, los detectores son compatibles, como son switches on-off, son compatibles con la mayoría de los paneles de control. Tienes que usar 2 cables por zona, pocos circuitos de notificación, lo habíamos comentado, y solo algunas pocas marcas tienen la opción direccionable. Con esto no lo hacen inteligente, pero al menos al ser direccionable te permite conocer exactamente dónde está el siniestro. Yo quiero aquí preguntarle a los estudiantes y a las personas que están en nuestra capacitación, ¿queda claro qué es un dispositivo o un lazo o un sistema convencional y uno direccionable? Porque sí es de los conceptos básicos que ustedes deben tener en cuenta a la hora de que vayan de pronto a ver un sistema de esto y lo puedan identificar. ¿O hay que hacer una aclaración más profunda sobre esto? Porque de pronto conceptos tan electrónicos, ellos de pronto no los van a necesitar, pero esto sí me parece importante cuando ellos vayan a identificar un sistema de detección y alarma en las instalaciones que ellos puedan inspeccionar. ¿O queda claro y podemos continuar? Y de paso, pues miramos si nos están poniendo cuidado, Carlitos. Yo soy mi profesora. Yo creo que sí están pilas. Bueno, entonces podemos continuar, Carlitos. Ok, aquí tienen una pequeña gráfica donde se muestra cada zona con sus dispositivos, estaciones manuales o detectores para un Mira que sí sistema. hubo preguntas, porque es que a ellos me da la impresión que hay que sacarle las cosas con cuchara, como digo yo. Cuando hablan de 2 cables por zona, ¿a qué se refiere? Es la primera pregunta que hacen acá. Podemos pensar en un positivo y un negativo. Entonces, ese cable positivo y negativo entra a cada base de detector y a cada estación manual, y al final, que es lo que quiero representar en el lado derecho de los óvalos que ven ahí, termina en una resistencia final de línea. Pero básicamente es eso, un positivo y un negativo. Pueden decir, bueno, pero el lazo también lo tiene. Sí, lo que pasa es que en el lazo va un protocolo de comunicación propietario de cada marca, no así en las zonas. Las zonas tienen limitaciones en la instalación de dispositivos, el lazo también, pero ya se sabe cuánto, y la cantidad es mucha, pues es muy grande. Listo. Sigamos, Carlitos. Inteligentes o analógicos. Bueno, son analógicos. ¿Por qué analógicos? Al ser analógicos obedecen las curvas. Perdón, que aquí llegó otra pregunta. El término lazo, ¿a qué se refiere con términos operativos? En términos operativos. Bueno, que el lazo se refiere a que es un circuito de iniciación de un panel de control inteligente. La palabra lazo viene de la traducción directa en inglés loop. Entonces, pero eso lo que quiere decir es que es un circuito de iniciación de un panel de control inteligente. Si fuera el circuito de iniciación de un panel de control convencional, lo llamaríamos zona o IDC. De eso también viene en inglés el IDC. ¿Podríamos decir que el lazo es el cableado de una zona puntual? De un área puntual, sí, Por sí eso de pudiera una ser. zona, listo, como para dejarlo más en términos que ellos lo entiendan. Listo, Sí. perfecto. Si pudieran ser 4 pisos de un hotel, por ejemplo, los primeros 4 pisos de un hotel. Porque si el hotel tiene, por ejemplo, 12 pisos, pudiéramos cubrir con el lazo 1 los primeros 4 pisos, con el lazo 2 del piso 5 al 8 y con el lazo 3 del piso 9 al 12, por ejemplo. Listo, John, ¿te quedó más claro? Sigamos, si quieres, Carlito, yo te voy interrumpiendo, me da pena contigo, pero es que la idea es que a ellos les quede claro. Claro que sí. El panel de manejador de lazos, de lazos de iniciación, estos son, ahí va un protocolo de comunicación propietario para cada marca. Incluso, dependiendo de la marca, pudiera tener diferentes protocolos de comunicación. Detección de iniciación punto a punto, módulos para conectar dispositivos de funciones de salida y entrada o de supervisión de dispositivos no inteligentes o dispositivos convencionales, notificación por zona,
tienen muchos más circuitos de notificación que los paneles convencionales, manejan mayor potencia, mayor intensidad de corriente, es sencillo de manejar, de programar, de instalar los paneles de control inteligente y es mi recomendación personal. Que el costo, no, ya el costo no es no es una excusa para instalar un panel convencional. Ya los costos de los paneles inteligentes son bien accesibles, pero las ventajas son mucho mayores. Aquí tiene el ejemplo de un panel de control inteligente. Y ven, con un solo tubo, ahí estamos, con un solo tubo de 3/4, en esa instalación particular, por ese tubo de 3/4, un solo tubo de 3/4 que está saliendo del panel, estamos recogiendo 500 direcciones. 2 lazos van ahí, 500 direcciones. O sea, las ventajas son muchísimas, porque en el 1 a 1 del hardware, los paneles de control inteligente son bien accesibles. Y 2, si le sumas la infraestructura que te va a ahorrar con respecto a un convencional, pues saldría más económico el inteligente a la final. Ok, hay otros tipos de sistemas de detección de alarma de incendio, no importa si son convencionales o inteligentes, que están especialmente listados para la descarga de agente limpio, CO2, preacción o diluvio. Entonces, la primera característica es que tienen que estar listados para esto y pueden ser, como dijimos antes, que la tecnología, lo dice la NFPA 72, no es limitante, entonces pudieran ser inteligentes o convencionales. Aquí tienen ejemplos de paneles listados uno los puede ver en cualquier sistema de detección de alarma de incendio, pero a su vez también están listados para descarga de gases y CO2, descarga de gases y preacción. Ahí están más ejemplos, marcas conocidas. Aquí tienen el panel cerca de los cilindros que está controlando para descargar. Aquí está pues, un esquema genérico de cómo son los sistemas de descarga por agente limpio, de supresión por agente limpio. Y el panel de control, obviamente, es protagonista. Y de paso aquí te voy a atrapar de nuevo, Carlitos, porque este es un tema súper interesante. Cuando empecemos a ver los sistemas de extinción de incendios sería muy interesante y si nos puedes colaborar, si no es mucho pedir y no es mucho abusar de mi parte, nos puedas ayudar con el tema de extinción por agente limpio y ahí podemos Claro ahondar que sí. en una Claro capacitación que sí. siguiente. De una vez te estoy abrochando delante de todo el mundo. Bueno, por aquí nos están preguntando, ¿hay una norma específica que solicite al consumidor instalar el dispositivo correcto para la detección de incendio de acuerdo a su actividad económica o que se pueda utilizar sin ningún problema? Sí, déjame contestar esta pregunta porque eso sí es muy del alcance mío. Sí hay una norma, la NSR10, nosotros tenemos pendiente los mínimos requerimientos bajo la NSR10 de detección de alarma y la idea es que en la próxima capacitación, ya conociendo como tal los dispositivos, ya nos vamos a meter en normatividad con los mínimos que nos van a pedir por cada una de las ocupaciones para que ustedes tengan en cuenta. Entonces ya en la próxima capacitación lo vemos, pero sí, básicamente para Colombia es la NSR10. No sé si tú quieras completar algo, Carlitos. Sí, igual en las NFPA te dicen que te exigen que los cristales tienen que estar listados para eso, pues, pero sí, esa es la respuesta. Claro, igual la NSR10 nos va a decir que es que es un sistema de acuerdo a la NFPA 72 y de una vez nos devuelve a todo lo que estamos viendo contigo hoy. Listo. Ok, dispositivos de iniciación. Creo que te pasaste, Jennifer. Sorry. Ajá. Ok, dispositivos de iniciación, tenemos detectores BIM detector, lo habíamos nombrado, lo tenemos del lado izquierdo. Otro dispositivo de iniciación importante son los controladores principales de las bombas contra incendio. Tenemos que llegar con los lazos o la zona a la sala de bombas para poder supervisar las señales que por NFPA 20 son obligatorias. Del lado derecho tienen la foto de la pantalla de un controlador principal de motor eléctrico. ¿Qué señales debemos supervisar?
Podemos supervisar más de estas, pero al menos bomba encendida para el caso de los motores diésel, controlador no está en modo automático y problemas con la bomba o motor. En el caso de las bombas principales eléctricas, tenemos que igualmente supervisar bomba encendida, tenemos que supervisar pérdida de fase o alimentación y fase invertida. Obviamente sensores de humo tipo puntual, como el que ven aquí. Detectores tipo bin detector, como el lado izquierdo. Tenemos que supervisar los interruptores de flujo. Muchísimas instalaciones tienen interruptores de flujo instalados porque está en el diseño de la extinción, pero en el diseño de la detección no estaba contemplada la supervisión de los detectores de los interruptores de flujo. Típicamente los interruptores de flujo se dice sensor de flujo, pero en realidad él no es un sensor porque no está diciendo los galones por minuto que van pasando por el tubo, simplemente está diciendo que hay o no hay flujo, on u off. Del lado izquierdo, estaciones manuales, del lado derecho tenemos detector de humo por aspiración. Ay, sorry. Sí, ahí vemos del lado izquierdo los módulos monitores seguros y del lado derecho vemos la tubería en CPVC. Obviamente la tubería en CPVC tiene que estar listada para incendio. También tenemos cámaras listadas para incendio que detectan humo y o llama. Y tienen muchas ventajas, obviamente, no solo la parte básica que es supervisarla con un módulo de monitoreo, sino el relé, sino que también lo podemos llevar a nuestro teléfono, nuestra pantalla en el centro de monitoreo, o guardar esa información porque es video, a la final es video, solo que tienen un programa interno, pues, o sea, para reconocer humo y calor, ¿no? Por supuesto, posiciones de válvulas. En el caso de la foto del lado derecho, tenemos una OSY, tenemos un tamper switch. La válvula OSY por sí sola no la podemos supervisar. Entonces hay que suministrarle un dispositivo, que es el tamper switch, que es el que tienen ahí a mano derecha, para poder supervisar la posición de la válvula OSY. Otros dispositivos de iniciación para nosotros son nivel del tanque de agua, detectores de humo de ducto, posición de válvulas mariposas. Estas no necesitan ningún dispositivo aparte. Ella ya trae el dispositivo internamente para directamente supervisarles la posición. Presión de aire, presión de agua, dependiendo para los sistemas de preacción, por ejemplo, necesitamos supervisar el aire, y presión de aire y presión de agua. Equipos auxiliares que tengamos que para el proceso en particular de esa instalación necesitemos, y bueno, muchos otros más, ¿no? Dispositivos de notificación. Tengo 2 o 3 láminas. Básicamente, como venimos diciendo y recalcando, tienen que estar listadas para las aplicaciones que van a ser usadas o instalar. En el caso de la foto, esa es una sirena para área clasificada. No solamente es el dispositivo, toda la conexión, sellos cortafuego, la coraza americana es especial, bueno, todo esto. Aquí también mensajes de texto, son dispositivos de notificación, campanas, si le das un clic ahí lo oímos sonar, las campanas también son... ¡Ay, Dios! Me asustaste. Ahí muestra 2, si lo dejas rodando muestra 2, porque ese es un sistema con agente limpio. Entonces, del lado externo está el no entrar. No, pero ya no suena. Ah, es que no lo Sí, dale el play. Sí. Del lado externo tienes el no entrar y la campana, y del lado interno tienes luz y sirena para los que están adentro salgan. Ah, esa es la estroboscópica, ok. Ajá. Entonces, ese particular es una aplicación de supresión por agente limpio. Ok. Bueno, entrando a diseño, y ya no... en general, pues deben estar ubicados en el techo y separados de la pared al menos 10 centímetros. Algunos están listados para pared. Si están listados para pared, pues tienen que estar entre 10 y 30 centímetros de la pared, hablando de los tipos puntuales. Aquí tienen una gráfica que explica lo que dije, ¿no? Tienen que estar en el techo y no más cerca de 10 centímetros de la esquina. Y si está listado para pared, que no son todos, esa es la ubicación entre 10 y 30 centímetros máximo.
Todo esto para detectores de tipo puntual. Separación, ¿no? Ya habíamos dicho el concepto de espaciamiento. Con el fabricante tenemos que confirmar el espaciamiento, eso lo hacemos en la etapa previa, en el diseño. Típicamente, un número rápido es 4.5 metros de espaciamiento. Si tomamos que el espaciamiento típico de un detector de calor es 4,5 metros, entonces contra la pared no puede ser más de 2,5 metros. Y con otro detector sí puede ser 4,5 metros. Eso es básicamente lo que dice esta lámina, y que el detector de calor contra un vértice no puede ser, esa distancia no puede ser mayor a 0,7 veces el espaciamiento. Esto para techo liso. Si hablamos de distancia entre un tabique, llamando tabique, que es las paredes, digamos, de oficina, típicamente oficinas que no llegan al techo, si la luz del tabique es 15% más, entonces es un techo sin obstrucción. Si es menor a 15%, es una obstrucción, entonces lo tomamos como una pared. No importa que el tabique no llegue al techo exactamente, pero como es menor al 15% de la altura total del cuarto, entonces lo tomamos como una pared y entonces lo espaciamos ese medio, ¿no? Otra de las limitaciones que tienen los detectores de calor, bueno, tiene muchas. Primero, no es para salvar vidas, para preservar vidas, es para preservar bienes, la primera. Pero bueno, apartando de eso, de que es para preservar bienes y no vidas, tenemos que, a medida que la altura de instalación aumenta, tenemos que disminuir su espaciamiento, según la tabla que tenemos a continuación. Entonces, si vemos que entre 0 y 3,05 metros, no tenemos, el factor multiplicativo es 1, ¿no? No tenemos que reducir su espaciamiento. Pero ya a medida que vamos subiendo, pues tenemos que multiplicar el 4,5 típico, si es el caso, tenemos que primero confirmar siempre estos datos con el fabricante, yo doy datos típicos, multiplicarlo por ese factor. En el caso de los 9 metros, entre 8,54 y 9 metros, imagínense, tenemos que usar 1/3 del espaciamiento. Es por eso que los detectores de calor, si están bien instalados en una bodega, por ejemplo, tendríamos que ver en el techo una alfombra instalada de detectores de calor, porque en vez de 4,5 metros, tendríamos que instalarlos cada 1,5 metros, porque son el factor de multiplicación 0,34 por el espaciamiento. Entonces, tendría que ser 1,5 metros entre ellos y 0,75 centímetros de la pared. Esto es lo que quiere decir esta tabla, está obviamente en la NFPA 72. Para techos inclinados, hay dos observaciones para techos inclinados. Si es menor a 30 grados, entonces el espaciamiento se cuenta para la altura mayor. Si es mayor a 30 grados, entonces se hace un promedio de las alturas del techo. Adelante. Siempre cuando son techos inclinados, el espaciamiento es como los rociadores, lo medimos contra la proyección del piso. No lo medimos linealmente inclinado, sino contra la proyección del piso. Eso también implica una disminución. No es lo mismo el S proyectado en el piso de un techo inclinado que el S proyectado en el piso de un techo liso, de un techo no inclinado. La básica de colegio. Ok, aquí lo tienen en un agua, aquí lo tienen a 2 aguas, pero básicamente lo mismo, respetando que en la cumbrera pues no se debería instalar. Aquí me nos preguntan, ¿a qué altura máxima se puede instalar los detectores de humo y de calor? La respuesta genérica es, o sea, si hay un estudio, como dijiste tú, del riesgo, de todo lo que implicaría, pues a la altura que dé el estudio, el diseño. Ahora bien, en términos generales, NFPA no ha hecho investigaciones por encima de 9 metros. Como se ven... que estar muy ligado con la ficha técnica del fabricante, ¿no? También es importante. También. Entonces es impráctico, no 9 metros, mucho antes es impráctico. Entonces, depende de la aplicación, depende del estudio de ingeniería y depende de las capacidades del detector. Por un lado, si estás hablando de puntual, Si en el caso de los de humo, entonces se puede esperar estratificación del humo.
Entonces, la altura afecta a los detectores de humo tipo puntuales considerablemente. Entonces, ya hay que ver ahí si se instalan separados del techo. Lo primordial es colocarlos pegados del techo, pero cuando se espera estratificación del humo, entonces tenemos que instalarlos alternados. Techo y a 90 centímetros, techo y a 90 centímetros, porque si esperamos estratificación. Entonces, todo depende básicamente del estudio de ingeniería y las características de los detectores. Tal vez, haciendo este estudio, nos damos cuenta que el detector de humo puntual no sea la solución. Tendremos que pasar a otras tecnologías como Beam Detector o muestreo de aire. Listo. Pero eso te lo dice el detector y el estudio que se haga previamente. Listo. Sigamos. Detector de calor de tipo lineal. Aquí tienen más o menos. Los chutes de basura de los conjuntos residenciales se les puede recomendar instalar un dispositivo de detección de humo o de calor. Sí, claro que sí. ¿Hay algún software especializado para diseño? Sí hay. Sí hay. Listo. Ay, Carlitos, te pusiste mute otra vez. Ya, sigamos. Entonces estamos en... Detectores de calor lineal, ¿no? Detectores de calor lineal. En los chutes de basura es más recomendable el detector lineal, si tienes toda la razón. Ok. Entonces, aquí vemos cómo se debería instalar un detector de calor. Los detectores de calor lineal, la separación es mayor a 4,5 metros, pero bueno, dependiendo de la marca, tiene su especificación S o espaciamiento, pero en definitiva, el detector de calor lineal lo colocamos como cosiendo el techo del área a proteger. Respetando igualmente el espaciamiento, ya no sería 4,5 los detectores lineales, pero igualmente entre ellos S y contra la pared S medio. Digamos, eso se mantiene, la diferencia es que el valor de S es diferente. Pudiera ser inclusive 3 veces más que el detector puntual de calor. Pasamos a los detectores de humo. Bueno, tiene que chequearse estas tres variables básicamente, que no se instale en temperaturas menores a 0 grados centígrados o mayores a 38 grados centígrados, humedad relativa mayor a 93% o velocidad del aire mayor a 1,5 metros por segundo. Esto es lo típico. Hay detectores o sensores de humo listados para cumplir, sobrepasar estas variables, pero tenemos que ser cuidadosos con los ambientes donde se instalen los detectores o los sensores de humo. En una bodega donde van a almacenar rollos grandes de papel corrugado y los detectores son colocados a más de 12 metros, ¿son funcionales a esa altura? Me imagino que está hablando del tipo puntual. No, el tipo puntual, la mayor a 12 metros. Sí. En algo ayuda de que tal vez esté apilada los rollos de papel corrugado muy alto, pero si el incendio es en la base, va a costar que a 12 metros de altura un detector puntual de humo Lo detecte. lo Sí. va a detectar, pero va a ser demorado. caro. Sí, es verdad. Listo. Pues bueno, sí, lo dijo Dianita, lo he dicho varias veces también, la instalación de todos estos dispositivos tiene que venir previo a una evaluación, no solamente del riesgo, sino de las condiciones de operación o del proceso del área a proteger. Si tiene mucho humo, si tiene polvo, la humedad, daño mecánico, todo eso tiene que ser previamente estudiado para saber la tecnología del tipo de detector de humo que vamos a instalar. Ese caso particular de la bodega de cartón corrugado, dependiendo es que vamos a usar qué tipo de tecnología y qué tipo de marca del detector de humo. Y lo habíamos comentado, la estratificación, el efecto de estratificación en techos altos debe ser tomado en cuenta a la hora del diseño y de la instalación. Les comenté, cuando uno espera estratificación, lo que hace es alternar alturas del detector de humo. Pero lo normal es que se instale en el techo, pero con estratificación lo instalamos también por abajo. Puede ser colocado en cualquier parte del techo
de la habitación a proteger, y si está listado para pared, igualmente hasta 30 centímetros. Instalar un sensor, un detector de humo en la esquina, tendría que ser porque el cuarto sea muy pequeño. En general hay que evitarlas, También hay otras condiciones de instalación, por ejemplo, que no estar a menos de 1 metro de una salida de aire acondicionado, porque entonces va a estar refrescado todo el tiempo y va a evitar que el humo pueda llegar por la intensidad del aire, de la salida del aire, entonces no le va a llegar humo. Entonces hay muchas condiciones. Para los detectores de humo ubicados en piso falso, esa es la forma de instalarlo, ¿no? Tiene que estar arriba en el piso falso, con la cabeza detectora viéndose al piso del piso falso. Carlitos, aquí nos pregunta el mismo compañero de los rollos de papel corrugado, ¿y el de temperatura sería funcional a esta altura? No, menos. De hecho, no hay estudios a 12 metros. Detector de temperatura puntual, hasta 9 metros hay estudios, porque fíjate, a 12 metros, haciendo un cálculo rápido, deberías instalarlo con una separación de 50, 60 centímetros. Tendrías que tener, ojo, y no hay estudios, ¿no? Tendrías que buscar un detector puntual de calor que esté listado para esa altura. La NFPA no tiene estudio. Entonces, o sea, puntual de calor a esa altura es perder dinero. Inclusive, vamos a bajarlo a 9 metros. Inclusive a 9 metros, que va cada 1.5 metros,